Bueno, buen día a todos los presentes. Muchas gracias por participar en este taller. El taller de hoy en realidad tiene un título, como habrán recibido la información por mail. El título es Cómo preparar y redactar ponencias, short papers y pósters para las 16 jornadas de IDERA, 16ª jornadas de IDERA que se van a realizar en Córdoba. Estas jornadas de IDERA se realizan todos los años en ciudades diferentes, tratando de que sean jornadas federales y que lleguen a todos. Y en estas jornadas se pueden presentar trabajos de diferente tipo, ponencias, short paper y pósters. Y la propuesta es justamente brindar un taller para poder evacuar algunas dudas acerca de algunos criterios que hay que considerar a la hora de la redacción o la preparación de algún trabajo para, eh, para su evaluación, ¿no? Porque estos trabajos se envían justamente y bueno, luego son evaluados y si son aceptados se pueden presentar en las jornadas. Bueno, en este taller lo primero que les vamos a pedir es que silencien sus micrófonos, ¿sí? Estoy escuchando ahí algún ruido tal vez como para que sea más clara la transmisión. Silencien el micrófono y bueno, en el momento que quieran hacer alguna consulta la van a poder hacer. Igual de todas formas vamos a destinar un espacio para preguntas. Bueno, este año se hacen en Córdoba, como les decía, las jornadas. Las fechas son 29 de junio al 1 de julio. Y bueno, el lema, hay un lema siempre todos los años en las jornadas. Este año es Nuevos Horizontes, Nuevos Desafíos. Va a ser muy interesante estas jornadas porque hace 2 años que no nos encontramos en forma presencial y como dice esta transparencia, es una jornada nacional, ¿sí? Que es gratuita y es presencial. Si Dios quiere, la vamos a hacer presencial y vamos a poder reencontrarnos con toda la comunidad IDERA de todas las provincias. Hay muchas personas que asisten, generalmente estas jornadas asisten más de 300 personas y bueno, este año esperamos muchas más. Bueno, vamos a pasar a la siguiente hoja. Esperen un minutito. Bueno, el taller está enfocado a toda la comunidad IDERA. ¿Qué significa eso? Que es digamos, está enfocado ¿por qué? Porque las jornadas están destinadas a la comunidad de IDERA. Y no es un congreso, es una jornada en la cual van a participar diferentes actores, fundamentalmente agentes del Estado, que pueden ser técnicos o profesionales. También participan alumnos, docentes e investigadores de las universidades del país, privadas o incluso nacionales. Agentes del sector privado también van a participar. En general, la comunidad en general. Por eso este taller está enfocado generalmente a agentes del Estado, del sector privado, de la academia, la comunidad en general que esté deseosa de participar en las jornadas de IDERA. Por esta razón, no nos van a escuchar hablar en este taller acerca de la pregunta de investigación o, eh, o sobre la investigación en sí, en el desarrollo de un trabajo, ¿sí? Sino que vamos a hablar sobre un problema o una problemática que se va a abordar justamente en los trabajos. Eh, Bueno, vamos a recorrer una serie de ventanas, ¿sí? Que nos van a permitir comprender las partes de una ponencia y al mismo tiempo les van a servir a ustedes de guía acerca de cómo redactar la ponencia. Bueno, inicialmente la fecha para enviar el trabajo era el 1 de abril, pero se va a extender hasta el 15 de abril, ¿sí? Y como dijimos antes, los tipos de trabajo que se pueden enviar son ponencias, que generalmente son un escrito de 10 hojas, short papers o ponencias cortas, que son 5 hojas aproximadamente. Y también otro de los tipos de trabajo que se pueden compartir es un póster, ¿sí? Un póster el cual incluye un resumen, que vamos a hablar hoy sobre el resumen, y el póster en sí. Se diferencian en cuanto al nivel de madurez, digamos, de cuán avanzado está ese trabajo que ustedes están presentando. Si es un trabajo inicial que está en desarrollo, se puede presentar un póster. Si está a medio camino,
podemos presentar un short paper, una ponencia corta, y si es un trabajo ya más avanzado y desarrollado durante un tiempo considerable, ya es más una ponencia. Bueno, ¿dónde está este modelo, este punto doc o plantilla? Si ustedes acceden a la página de IDERA, que ahora yo tengo abierta acá en esta ventana, en la parte de destacados, fíjense que ahí está la convocatoria a las jornadas de IDERA en Córdoba. Hacen clic ahí, van a abrir una ventana que justamente reitera la convocatoria a presentar trabajos. Y acá abajo, sobre el final, van a encontrar más información y detalles en la circular número 1. Al hacer clic en esa circular, bueno, podemos ver la circular que convoca, que tiene toda la información y las normas de presentación, y está la plantilla de ponencias. Ahí al hacer clic en este enlace, plantilla de ponencias, van a poder abrir un documento, ¿sí? Que tiene un modelo justamente de la estructura que debería tener una ponencia, pero fundamentalmente tiene los formatos, ¿sí? La idea es que ustedes puedan abrir esa plantilla o documento para poder editar la misma, ¿sí? Bueno, lo pueden abrir, por ejemplo, en un Google Doc, si lo trabajan en conjunto con otros compañeros, y ahí escriben el título de la ponencia. Las IDE en relación, y sin modificar el tipo de letra, esa plantilla les va a servir para preservar los formatos del título, el formato también de los autores y demás. La idea es no cambiar el formato, por eso está justamente facilitada esta plantilla que nos dice cuál es el tamaño de letra, si está en negrita, si no. Muy bien, entonces, como dijimos recién, siempre hay que utilizar este modelo o plantilla que nos va a permitir eh, respetar los tipos de letras y los tamaños. A eso nos referimos con formato. Bueno, otra cuestión a considerar es que hay libros digitales de IDERA que ustedes pueden consultar. En la página de IDERA, ¿sí? En el menú principal, fíjense que arriba dice Publicaciones, Libros IDERA. Al hacer clic en Libros IDERA, están acá los libros de las últimas jornadas que ustedes pueden abrir, ¿sí? Haciendo clic en cada uno de ellos, van a poder abrir el libro correspondiente a esas jornadas y van a tener ejemplos de ponencias que ustedes pueden leer y pueden ver cómo fueron estructuradas, cómo fueron presentadas. Siempre es útil tener referencia acerca de una ponencia similar a la que vamos a presentar o a la que ustedes están dispuestos a presentar. Bueno, otra cosa que es importante, que también está en la circular, es que hay ejes temáticos en estas jornadas, ¿sí? Es decir, generalmente los congresos o las jornadas reciben trabajos acerca de un tópico, ¿sí? De un tema en particular. El tema que nos congrega es fundamentalmente infraestructura de datos espaciales y también sistemas de información geográfico, pero fundamentalmente el tema de ID es el central. Hay 18 ejes temáticos que vamos a recorrer ahora muy brevemente. Por ejemplo, la articulación entre IDERA y políticas de gobierno abierto, ¿sí? La apertura de información, ¿sí? Nuevos desarrollos, tecnologías e innovación aplicada en cuanto a IDE, la planificación estratégica, el catastro en la IDE, siempre se publican trabajos sobre catastro, ¿sí? En las distintas direcciones provinciales de catastro o incluso en los catastros municipales, se trabaja mucho con lo que es la IDE. De hecho, en la Ley Nacional de Catastro está la primera referencia a infraestructura de datos espaciales. Bueno, también otro de los tópicos es información geoespacial y estadística. El séptimo tópico tiene que ver con la Agenda 2030, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, la problemática de cambio climático. Todos conocemos, por ejemplo, lo que pasó hace unos meses con el tema de incendios, ¿sí? Bueno, también otro de los tópicos tiene que ver con ciudades resilientes, desarrollos organizacionales en procesos asociados a sistemas de información geográfico e incluso
IDE, experiencias que hayan logrado en IDE o en SIG en la problemática de COVID, IDE aplicado también a ciencia de datos, ¿sí? Hay una disciplina emergente hoy en día que tiene que ver con el científico de datos, que justamente logra presentar información y publicar información de una manera acertada, de una manera visible, empleando técnicas de ciencia de datos o incluso de visualización de datos. Otro tema es el tema de usabilidad y accesibilidad de datos geográficos. Hace unos años atrás vino un invitado internacional que era Yola Georgiadou de Holanda, que nos habló mucho sobre accesibilidad. Las IDE como herramienta para el sector profesional, la educación e IDE, áreas específicas como salud, seguridad, catastro, ordenamiento territorial, gestión, reducción de desastre, el sector agropecuario y forestal, ambiente, infraestructura, turismo, seguridad, ¿sí? IDE y software geoespacial. Hay muchos desarrollos, aplicaciones móviles, también se están desarrollando APIs y microservicios que son interesantes en esta época, en este siglo, digamos, porque toda esta infraestructura que muchas veces nosotros conocemos a nivel de geoservicios, ¿sí? De OGC, bueno, ahora se está ampliando y se están desarrollando otras tecnologías o geotecnologías como APIs o microservicios. Y el desarrollo de aplicaciones web y también aplicaciones móviles. También cuestiones que tengan que ver con innovación respecto a ciudades inteligentes, sensores, Internet de las cosas, Big Data, ¿sí? Datos abiertos. Hay un auge también o una tendencia en grandes cúmulos de datos, la visualización de esos grandes cúmulos de datos y muchas veces esos, esos grandes conjuntos de datos requieren de presentar la información o mapearla de una manera de mapas web, por ejemplo. También otro de los temas tiene que ver con gestión local y metropolitana y, por supuesto, la generación de cartografía base, servicios de mapas y el tema fundamental de calidad de datos geográficos. Otro de los temas relacionado con catastro que me estoy acordando ahora tiene que ver con el catastro 3D, ¿sí? Lo que nos habló el año pasado Abbas de Australia respecto de Digital Twin, ¿sí? Todas esas temáticas son pertinentes para presentar trabajos en las jornadas. Después también no podemos dejar de mencionar si el organismo de ustedes está trabajando en la publicación de geoservicios, si servicio web de mapas, WMS o WFS, también puede hacer la presentación de una ponencia, un short paper o un póster. Bueno, ahora vamos a hablar de la estructura principal de la ponencia o del short paper, ¿sí? Vamos a hablar acerca de las partes que tiene esa estructura del trabajo. Generalmente tiene un título, tiene autores, ¿sí? que son los coautores de ese trabajo. Se presenta un resumen, que es un conjunto de párrafos, ¿sí? que describen brevemente el trabajo. Se enuncian algunas palabras claves, se brinda una introducción. Hay un cuerpo de la ponencia y finalmente están las conclusiones, los agradecimientos y las referencias. El cuerpo de la ponencia es la estructura más larga del artículo o de la ponencia y está subdividido en un conjunto de secciones y subsecciones. Vamos a comenzar hablando sobre el título, ¿sí? Bueno, el título suele ser aquella parte de la ponencia o del short paper que es la única parte leída por muchos autores, porque muchos autores el día de mañana cuando consultan el libro digital, quizás no leen el trabajo de ustedes porque están buscando algo en específico, pero sí van a leer el título de su trabajo. Y si el título les resulta atractivo, ahí sí van a leer el trabajo. El título tiene que tener, como dice acá esta oración en rojo, la menor cantidad de palabras que adecuadamente describen el contenido de la ponencia o la menor cantidad de palabras que describen adecuadamente el contenido del short paper o incluso del póster. ¿Qué ejercicio podemos hacer con el título? Bueno, escribirlo varias veces, facilitarle el título a una persona y preguntarle qué entiende si lee un título
que nosotros le facilitamos. ¿Qué es lo que entiende a partir Sí, del título? Entonces, la idea es remover todas aquellas palabras que sean innecesarias. ¿Para qué? Para que el título quede lo más corto posible. Tampoco es conveniente hacerlo demasiado corto, ¿sí? Es un, digamos, hay que poner en la balanza, en inglés sería un trade-off, es decir, hay que poner en la balanza y tener un equilibrio entre título corto y título largo, ¿sí? Nunca es conveniente un título demasiado largo y tampoco que sea demasiado corto, ¿sí? Hay que eliminar palabras desechables. Por ejemplo, trabajo conjunto sobre o investigación en, ¿sí? Son palabras que en realidad podemos desechar. El título tiene que enfocar directamente al trabajo que se está presentando. Bueno, el título debe identificar también la temática central del artículo, es decir, de la ponencia. Deben comenzar directamente con el tema, deben ser exactos, ¿sí? En el sentido de que no deben ser ambiguos. Cuando un título es ambiguo, cuando yo le proporciono el mismo título a diferentes conjuntos de personas y cada conjunto de personas me dice que se refiere a determinadas cosas, pero no coinciden en justamente el tópico central de ese trabajo. En cambio, un título que no es ambiguo y que es exacto, bueno, si yo se lo facilito a distintas personas, estas personas me van a hablar exactamente de lo que yo quiero que ellos hablen, es decir, que entiendan lo mismo que yo trato de significar a través de esas palabras en el título. Por lo general, no tiene que contener abreviaturas el título, salvo algún acrónimo o sigla que es conocida por la audiencia de esta jornada. Por ejemplo, SIG, IDE, ODS también puede ser muy conocido, que son los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Bueno, y tienen que ser títulos atractivos para el lector, ¿sí? Muchas veces un título atractivo puede ser un título interrogativo, es decir, que en el propio título exista una pregunta, ¿sí? Que sugiera al lector alguna inquietud. Por ejemplo, un título interrogativo puede ser Mapas Córdoba, un geoportal o un portal de mapas, o Geoservicios o datos abiertos, un estudio comparativo. Son títulos interrogativos porque incluyen una pregunta. Hay otros títulos que son más descriptivos, enuncian algo. Por ejemplo, investigando el rol de la colaboración y las relaciones interorganizacionales en la conformación de una IDE. Es algo enunciativo. En cambio, un título declarativo explica algo, ¿sí? Como por ejemplo, la importancia de la colaboración y las relaciones interorganizacionales en la conformación de una IDE. Ahí hay dos planos. Está diciendo que es importante la colaboración y las relaciones entre organizaciones para conformar una IDE. O otro título puede ser la necesidad del uso de geoservicios en la implementación de políticas públicas. Está también enunciando o de alguna forma explicando que para el desarrollo de políticas públicas es necesario el uso de geoservicios. Y se entiende que dentro del cuerpo de ese trabajo va a estar esa explicación. Hay otros títulos que son compuestos, que combinan preguntas con una declaración o una descripción. Esa es una tipificación de los títulos. El título generalmente uno lo escribe al principio y después de que termina de escribir el trabajo, quizás lo revisa y lo vuelve a pensar. Bueno, yo acá tengo abierto un título, ¿sí? Que vamos a utilizar, un trabajo que vamos a utilizar como ejemplo para desarrollar este espacio referido justamente a las ponencias. Es una publicación que se realizó en las jornadas de IDERA en Entre Ríos y el título dice La IDE como facilitadora en los procesos de evaluaciones masivas automatizadas. ¿Sí? Bueno, este es un trabajo que realizaron algunos autores de Córdoba. Ese título, ahora espérenme un minutito que vuelvo al ejemplo. Este título es un título más declarativo, ¿sí?
las IDE como facilitadoras en los procesos de evaluaciones masivas automatizadas, porque está diciendo que para los procesos de evaluaciones masivas automatizadas, las IDE son justamente un facilitador o una herramienta facilitadora. Bueno, debajo del título vamos a escribir cada uno de los autores, ¿sí? Y de cada autor vamos a mencionar cuál es el organismo en el cual están trabajando, ¿sí? En otras palabras, decimos la afiliación de los autores. Por ejemplo, acá tenemos en pantalla un título que dice Construcción de información territorial y divulgación de SIG, experiencias prácticas preprofesionales asistidas con alumnos de grado. Cada uno de los autores son Ábalos Augusto y Alasia Andrea, ¿sí? No es necesario escribir I, se escribe una coma, ¿sí? No escribimos I. Y estos autores, cada uno de ellos, fíjense que tienen un índice, el índice 1 y el índice 2. Y acá están los índice 1 y el índice 2, para indicar que tanto Augusto como Andrea son autores que están trabajando en la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Nacional de La Plata y también, además de trabajar en la facultad, trabaja en la Dirección Provincial de Ordenamiento Urbano y Territorial de la Subsecretaría de Asuntos Municipales del Ministerio de Gobierno. Bueno, siempre que un autor pertenece a dos organismos, vamos a utilizar dos subíndices, ¿sí? Y para describir aquel organismo en el cual están trabajando, tenemos que ser muy precisos, ¿sí? Acá justamente tenemos un ejemplo en el cual no se hizo una descripción adecuada de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Nacional de La Plata. Se mencionó el nombre del organismo y las siglas, pero faltaron algunos datos. ¿Qué datos faltaron? Además del nombre y las siglas, hay que escribir calle y número en el cual está esa facultad, el piso, si corresponde, la ciudad en la cual está ubicada la facultad, el código postal, el teléfono con característica, ¿sí? Y el correo electrónico, ¿sí? Siempre hay que, bueno, el correo electrónico del autor, pero estos ítems que estoy resaltando acá hay que completarlos todos. ¿Por qué? Porque el día de mañana esta página, fundamentalmente la página de IDERA, es consultada en forma internacional y quizás hay algún interesado que quiere contactar a alguno de los autores y bueno, no tiene justamente el teléfono para llamarlos en el organismo en el cual están trabajando o no tienen el correo electrónico. Por eso nunca se olviden de esos detalles. Acá, por ejemplo, también en el otro ejemplo de la Subsecretaría de Asuntos Municipales faltó la dirección, la ciudad, el teléfono y está también incluido en este ejemplo el correo electrónico de cada uno de los autores. Siempre que tengan un correo institucional, escriban el correo institucional. En nuestro ejemplo, justamente que estábamos viendo recién, bueno, acá, por ejemplo, hay distintos autores que pertenecen algunos a IDECOR, otros a la Universidad Nacional de Córdoba, otros a el Proyecto de Estudio Territorial Inmobiliario. Y fíjense que en el caso de todos los autores comparten un mismo dominio para el correo electrónico. Es @cba.gov.ar. Entonces, para no estar escribiendo ese mismo dominio por cada uno de los correos, escribimos entre llaves los nombres de los correos electrónicos y luego, lo que es común, lo ponemos luego de las llaves. Eso es una forma de abreviar los emails de los autores. Fíjense que en este ejemplo los autores están mencionados separados por coma y a lo último no escribimos el conector I. ¿Sí? Bien, vamos a volver a la presentación. Esos son los autores y la afiliación. Ahora vamos a hablar sobre el resumen. El resumen es una sección que condensa justamente en unos párrafos el trabajo entero. ¿Sí? Todo lo que es potencialmente relevante para un lector de ese trabajo debería estar en el resumen.
absolutamente todo. Y ese resumen tienen que recordar que no debe superar las 250 palabras. Bueno, en Word, en la opción de revisar, ¿sí? Hay una opción que justamente les permite contar palabras que dice contar palabras. O si ustedes trabajan, por ejemplo, en el caso de un Google Doc, ¿sí? Y están editando ese documento en conjunto con otros autores, bueno, ustedes lo que deberían hacer es resaltar el resumen el momento que lo escriban, que va a ser un conjunto de párrafos, y van a la opción Tools y van a la opción Cantidad de palabras. Y ahí les va a decir la cantidad de palabras. Siempre tienen que comprobar que esa cantidad de palabras no supere las 250 palabras. Es todo un trabajo porque hay que condensar lo más importante del trabajo en ese resumen. ¿Qué debería contener el resumen, según algunos autores? Bueno, un resumen informativo, por ejemplo, incluye los objetivos que aborda el trabajo, los métodos que se emplearon para resolver un problema, ¿sí? Y los resultados o conclusiones más relevantes. Todo eso tiene que estar resumido en 250 palabras. Es todo un desafío, ¿sí? Otros autores dicen que como lista de verificación o como checklist, ese resumen debería incluir una motivación. La motivación refiere a por qué debería importarnos tanto el problema original como los resultados. Debería incluir también la problemática, a qué problema se enfoca, la solución, qué se hizo para resolver el problema y los resultados, qué consecuencias se obtuvieron al alcanzar la solución o qué resultados obtuvimos, en otras palabras. Bueno, vamos a ver justamente el ejemplo del artículo de IDECOR, ¿sí? Que el título era Las IDE como facilitadoras en los procesos de evaluación masiva automatizadas. El resumen que ellos escribieron dice lo siguiente. Los enfoques modernos en evaluaciones masivas de inmuebles promueven la implementación de modelos automatizados, ABM en inglés, que consideran la utilización de herramientas geomáticas y algoritmos geostadísticos y o de aprendizaje computacional como Machine Learning, los cuales se sirven de un conjunto de variables territoriales significativas que pueden ser facilitadas o gestionadas por la CIDE. Bueno, en esa oración, fíjense que habla en un primer momento sobre los modelos de valoración automatizadas, en los cuales describe una serie de algoritmos que son actuales, propios de este siglo, como Machine Learning, ¿sí? Y algoritmos geostadísticos, y ahí es como que motiva, ¿sí? Son técnicas y algoritmos muy vigentes, muy en boga en esta época, en este siglo. Y luego esa motivación engancha con el tema de la CIDE, porque esos algoritmos se sirven de un conjunto de variables territoriales donde estas variables territoriales pueden ser facilitadas o gestionadas por la CIDE. Al finalizar, digamos, este resumen, dice, la experiencia de IDECOR en la provincia de Córdoba pone en valor el rol que una IDE puede adoptar en instancias de evaluación masiva, donde se generan oportunidades, sinergias, importantes desafíos que pueden potenciar y fortalecer las mismas. Bueno, esta oración también es motivadora y de alguna forma está diciendo implícitamente que esta ponencia o este artículo va a mostrar resultados obtenidos por la provincia de Córdoba en el cual se han generado oportunidades, sinergias y desafíos que potencian y fortalecen la CIDE. Este es un ejemplo de un resumen en el cual podemos ver en distintas partes la motivación, el problema, la solución y algunos resultados implícitos, ¿sí? Que siempre es bueno leer otros artículos y ver cómo escribieron ese resumen. Debajo del resumen vienen las palabras clave, ¿sí? Por ejemplo, acá tenemos el resumen que recién habíamos leído y debajo del resumen están las palabras clave. En este caso las palabras clave son tres y están muy bien elegidas. IDE, evaluaciones masivas automatizadas y catastro. Siempre tienen que ser palabras claves
que sean significativas del artículo. Si nosotros hacemos de este artículo una nube de palabras, donde se resaltan las palabras más importantes, justamente las palabras más importantes deberían estar reflejadas también en las palabras clave. Nunca hay que emplear muchas palabras claves. Pueden escribir 5 o 6 palabras y eso es suficiente. Luego de las palabras clave comienza, digamos, el artículo. Comienza con una introducción, ¿sí? La introducción debe conducir al lector desde una problemática general hacia aspectos más específicos que se van a abordar en el trabajo. Por eso hablamos que la arquitectura de esa introducción es como una arquitectura de embudo. Es más general al comienzo y va particularizando al trabajo, ¿sí? Es más general al comienzo porque al principio describe la problemática, describe de alguna forma qué se va a abordar en el trabajo y ahí comienza a enfocarse más específicamente en la temática del trabajo. La introducción identifica, o se deberían identificar en la introducción tres partes, ¿sí? Poner de manifiesto la importancia del tema, es decir, de marcar un territorio, por qué es importante tal tema, ¿sí? Por ejemplo, en el artículo de IDECOR mencionará, bueno, ¿por qué es importante aplicar métodos de evaluación automatizada? ¿Sí? Bueno, luego que se manifiesta la importancia de un tema, hay que establecer un nicho, es decir, ¿qué problemática existe dentro de ese tema? Hay que formular un problema, ¿sí? En el caso de que sea un trabajo de la universidad, se enfoca a una pregunta de investigación, pero acá hablamos de un problema fundamentalmente. Y luego ocupamos justamente ese nicho, es decir, perfilamos las características importantes del trabajo que el lector está leyendo. Perfilar o delinear, decimos. ¿Por qué? Porque no empezamos a describir en detalle. Simplemente vamos a mencionar qué se va a encontrar dentro del artículo, ¿sí? Generalmente, al final de la introducción, que es la última parte en la cual se perfila en qué consiste el trabajo, se enuncian un párrafo, a veces dos, que dicen, bueno, en este trabajo el lector podrá encontrar en la sección 2 una descripción acerca de los modelos de valoración automatizadas, en la sección 3 la estrategia que empleó IDECOR a la hora de la aplicación de estos modelos, ¿sí? Uno, al final de la introducción, tiene que mencionar las secciones más importantes del artículo y describir muy brevemente a qué se enfoca esa sección. Bueno, esa es la introducción. Vamos a ver el caso del ejemplo que estamos tratando, ¿sí? La introducción, fíjense lo que dice el artículo de IDECOR. Bueno, menciona al principio que las metodologías evaluatorias implican el desarrollo de datos temáticos, que existen justamente dificultades a la hora de asegurar el mantenimiento, ¿sí?, de los datos. Bueno, y en ese contexto dice, bueno, las IDEs puede considerarse como una herramienta fundamental, ¿sí? Fíjense que enuncia al principio un problema en el primer párrafo, que enuncia ciertas dificultades que existen, y luego comienza a introducir una solución, ¿sí? Que las IDE pueden consolidarse como una herramienta fundamental, justamente, generando un espacio para la integración y interacción de equipos técnicos, ¿sí?, que promuevan la generación de productos con valor agregado y demás. Habla sobre cómo es posible visibilizar la potencialidad de una IDE, ¿sí? Y también destacan al final que la importancia del trabajo, que está enmarcado en un proyecto, dentro de un programa del PNUD, ¿sí? Y los resultados, esos resultados que han sido muy importantes porque las evaluaciones automatizadas, haciendo uso les permitió a ellos evaluar la evaluación fiscal que realiza el catastro a más de 2 millones de inmuebles urbanos y rurales, ¿sí? Y evaluaron parcelas en una extensión de 165.000 kilómetros cuadrados. Bueno, parte de los resultados.
Quizás lo que se podría haber agregado en esta introducción, bueno, es algún párrafo que diga, bueno, en la sección 2 se enuncia, se describen las evaluaciones masivas automatizadas, la sección 3 detalla tal cosa, que la sección 3 detalla la experiencia de IDECOR. Finalmente, la sección 4 enuncia lecciones aprendidas. La sección 5 va a incluir las conclusiones más relevantes, ¿sí? Eso tal vez podría haber sido incluido en el último párrafo de la introducción. Bueno, volviendo a la presentación. Hablamos recién de la introducción. Ahora vamos a hablar sobre el cuerpo de la ponencia. El cuerpo de la ponencia son las secciones que están entre la introducción y las conclusiones. La estructura del cuerpo de la ponencia se divide en secciones. ¿Qué secciones ustedes van a escribir? Es una responsabilidad, digamos, de los coautores de ese trabajo. Ustedes pueden pensar distintas secciones, cómo particionar esa presentación. Sí es importante que el cuerpo de la ponencia sea una discusión progresiva, que se enuncien ideas en orden, una idea a la vez, ¿sí? Y que se informe sobre el trabajo o la investigación que se hizo para responder a ese problema que se identificó en la introducción, ¿sí? Bueno, ese conjunto amplio de secciones y subsecciones que constituye el cuerpo generalmente se estructura en estos ítems. Hay una sección que habla sobre el trabajo relacionado. Es decir, el trabajo que estoy presentando yo posiblemente ha sido presentado en algunas otras ponencias, artículos, en otros congresos. Entonces yo puedo incluir una sección en el cual se hable sobre los trabajos relacionados. Pueden ser trabajos previos que hice yo con mi equipo de trabajo, en mi organismo, en mi universidad, pero también ahí podemos incluir trabajos que han hecho otros autores para poder ponerlos en relación con el trabajo que yo voy a presentar y para poder destacar cuál es el aporte que otorga justamente el trabajo que estoy presentando. Esa sección es generalmente llamada trabajos relacionados, trabajos previos también, ¿sí? Otra sección tiene que ver con la metodología, es decir, para alcanzar la solución, ¿qué pasos seguí para resolver el problema que justamente es el foco de la ponencia? Tiene que ver con la metodología, ¿sí? ¿Emplea alguna metodología? Por ejemplo, en el caso de calidad de datos geográficos, ¿utilicé metadatos? ¿Qué metadatos utilicé? ¿Sí? ¿Qué estándares utilicé? ¿Sí? También tienen que ver con el aspecto metodológico, ¿sí? ¿Qué técnicas utilicé en el caso de que sea técnicas de teledetección, técnicas o metodologías específicas? Ahí podemos enunciar cuál es la metodología que voy a utilizar. Otra sección puede decir, bueno, ¿cuál es la tecnología utilizada? Si en mi organismo hay un servidor de mapas, bueno, ese servidor de mapas se hace uso de una tecnología, fundamentalmente de un hardware, ¿sí? Se utilizó tal hardware, es decir, el servidor tiene determinadas características, utilizaba tal memoria, tal sistema operativo, tal software, ¿sí? El software que se utiliza justamente para la publicación de esos geoservicios, se puede decir cuáles son. O incluso no solamente para la publicación, sino qué software utilizan ustedes en un sistema de información geográfico, ¿sí? Y cualquier tecnología que hayan hecho uso para el desarrollo de ese trabajo. Patrones, ¿sí? Que se hayan utilizado en el caso de Catastro, pueden ser software específico que esté relacionado con el producto final. Otra sección tiene que ver con los resultados alcanzados, ¿sí? Los resultados alcanzados es, una vez que se terminó de completar la solución justamente para el problema, ¿qué resultados se alcanzaron? Por ejemplo, hace un ratito habíamos mencionado que en el caso de IDECOR se habían evaluado una cantidad, millones de parcelas, y el alcance territorial era miles de kilómetros cuadrados, ¿sí? Cuantificamos esos resultados alcanzados.
Hay una sección antes de las conclusiones que tiene que ver también con el trabajo futuro. Es decir, si hay mucho trabajo futuro que ustedes están pensando que podría hacer la continuidad del trabajo que están presentando, bueno, pueden poner una sección de trabajo futuro. O si no, ese trabajo futuro también se puede enunciar en las conclusiones. En general, el cuerpo de la ponencia debería tener secciones respecto a estos apartados. También, en forma general, podemos decir que el cuerpo de la ponencia tiene que responder a dos preguntas fundamentales. La primera pregunta tiene que ver con cómo se obtuvo una solución al problema planteado. Y la otra pregunta tiene que ver con qué resultados se encontraron en el proceso. ¿Sí? El cómo se obtuvo una solución al problema planteado tiene que ver con, bueno, ¿qué trabajos previos he considerado? ¿Qué metodología apliqué? ¿Sí? Y la otra pregunta que tiene que ver con qué resultados encontré en el proceso tiene que ver justamente con la sección de los resultados alcanzados y qué posibilidades de trabajo se me abren a futuro. Respecto del cuerpo de la ponencia, también podemos identificar diferentes tipos de ponencias, ¿sí? Eh, Hay distintos tipos de trabajos. Hay algunos trabajos que son más empíricos, ¿sí? Otros trabajos que son más estudios de caso, otros trabajos que son más metodológicos, ¿sí? Y otros trabajos que son más de índole teórica, ¿sí? Todos estos tipos de trabajos son bienvenidos a las jornadas porque la idea es poder socializar los avances que tengan ustedes en sus organismos a la hora de la utilización de IDE, de SIG y fundamentalmente de esta nueva tarea que nos convoca en este siglo que tiene que ver con una nueva capacidad que estamos desarrollando tanto en las agencias del Estado como en la academia, para producir esta información cartográfica en nuevos formatos, ¿sí? Es cartografía que está publicada en la web, a través de servicios de mapas web, a través de otros geoservicios. Bueno, un ejemplo de un trabajo teórico, por ejemplo, es el paper que dice Asignatura IDE en la carrera del ingeniero agrimensor en la Universidad Nacional de La Plata, una propuesta abordada hasta la definición del contenido analítico y la metodología. Ahí se habla, es un trabajo netamente teórico porque fundamentalmente, a ver, tiene su carácter práctico porque esta asignatura se implementó en la Universidad Nacional de La Plata, porque la mayoría de las disciplinas que tienen que ver con tecnologías de información y de geoinformación están cambiando justamente ¿cómo se dice? Su currícula, es decir, las materias que tienen en su carrera, están cambiando el diseño curricular e insertando asignaturas que tienen que ver con IDE. La experiencia justamente en la Universidad de La Plata se publicó en una ponencia que tiene este título. Entonces, es netamente teórico porque ahí se va a presentar el diseño de la materia, el programa analítico con el contenido en cada una de las unidades, la metodología que abordó justamente ese curso y los resultados luego de haber brindado esa asignatura en la carrera de ingeniero agrimensor. Ese es un trabajo netamente teórico. Un trabajo metodológico puede ser este que está anunciado acá, una propuesta metodológica para la definición de problemas ambientales orientada a la intervención local. Es netamente una propuesta metodológica, ¿sí? Están definiendo o proponiendo una metodología justamente para definir problemas ambientales orientados a la intervención local. Se entiende que en esa propuesta metodológica hay algún ítem que está relacionado con IDE, con el uso también de SIG. Otros trabajos son trabajos más de un estudio de caso, ¿sí? Es decir, los estudios de caso son estudios de un fenómeno en su contexto específico, ¿sí? Estudiamos un fenómeno en un contexto específico. Ese fenómeno no lo podemos llevar al laboratorio, no lo podemos reproducir a través de datos, ¿sí? Lo tenemos que estudiar en su problemática. Su problemática es su contexto en el cual se desarrolla. Por ejemplo, un estudio de caso puede ser la conformación de la IDE
en una provincia, ¿sí? O la conformación de una IDA regional, ¿sí? Para un conjunto de provincias, en el cual intervinieron una serie de actores de diferentes organismos, de diferentes provincias, para ponerse de acuerdo en cuanto a la conformación de la infraestructura de datos espaciales de una provincia o de una región. Ese es un estudio de caso fundamentalmente porque tenemos que acompañar esa explicación, ese desarrollo de cómo se conformó la IDE con algunas reuniones, aplicando alguna metodología que puede ser estudios focales o pueden ser encuestas, ¿sí? Para ponernos de acuerdo acerca de cómo conformar la IDE, realizar reuniones, entrevistas, incluso cuestionarios. En un trabajo más de carácter empírico, tiene que ver con describir el material y los datos utilizados para un estudio, aplicar una metodología también para responder un problema, y es muy importante que el proceso quede descrito de una manera que posibilite la reproducción del mismo. Es decir, si hay un trabajo empírico, tendríamos que decir, bueno, qué metodologías o técnicas se utilizaron, qué datos se publicaron a través de los geoservicios, ¿sí? Qué resultados se obtuvieron. Y esa explicación, si es lo suficientemente detallada, va a permitir también que otros autores el día de mañana puedan replicar o reproducir el trabajo para poder imitarlo sanamente, no para poder plagiarlo, sino para poder seguir esa secuencia de pasos que ustedes describen y tener en cuenta las mejores prácticas, las lecciones aprendidas que ustedes alcanzaron. Bueno, acá tenemos un ejemplo de un trabajo empírico. Índice de vegetación NDVI para la visualización de la dinámica espacial de áreas en expansión. Utiliza técnicas de teledetección para visualizar y analizar el retroceso del área cultivada frente al avance de la urbanización. Bueno, acá evidentemente hay una técnica que se está empleando justamente, una técnica de teledetección de índole empírico porque utiliza datos, ¿sí? No solamente se visualiza, sino se analiza. Hay un análisis de datos para ver el retroceso del área cultivada frente a la urbanización. Estos son los cuatro tipos de ponencias que ustedes podrían eh, presentar. Trabajos empíricos, estudios de caso, metodológicos o teóricos. Es una clasificación, ¿sí? Bueno, eh, finalmente las conclusiones. Deben guiar al lector, ¿sí? Desde un conjunto de resultados muy específicos hacia conclusiones más generales. Y en realidad las conclusiones tienen una arquitectura de embudo invertido, es decir, que van desde lo específico hacia una conclusión más general, ¿sí? Por eso tienen la forma de embudo invertido, desde lo particular o algo muy específico que son resultados de mi trabajo, hacia conclusiones más generales, incluso hablando de trabajo futuro, ¿sí? De qué nos proponemos más adelante. Por eso tiene la arquitectura de embudo invertido. Bueno, las conclusiones deben recapitular los objetivos alcanzados, un breve resumen de los resultados y el trabajo futuro. Eh, Antes de enunciar las conclusiones, por lo general también incluimos una sección de agradecimientos, ¿sí? Se debe incluir, por ejemplo, si hay una fuente de financiamiento que sostiene justamente ese trabajo, lo incluimos, pero también podemos agradecer a personas que hayan colaborado en el desarrollo del trabajo, ¿sí? Por ejemplo, en el artículo de IDECOR podemos ver también luego de, antes de las conclusiones, que se incluyó una serie de agradecimientos. Conclusiones, agradecimientos. Pusieron agradecimientos luego de las conclusiones. Claro, va después de las conclusiones. Se agradece a todo el equipo del Estudio Territorial Inmobiliario, dependiente de la Dirección de Catastro, ¿sí? Igualmente a miembros de la Dirección General de Catastro. Bueno, en los agradecimientos incluimos a personas que hayan colaborado, ¿sí? Con el trabajo. Si hay una persona que trabajó mucho en el artículo, debemos ser criteriosos e invitarlo a participar como coautor de la ponencia, si es que trabajó mucho. Si hizo un aporte, entonces lo incluimos en la sección de agradecimientos. Y recordar también
mencionar, por ejemplo, a agentes del Estado, por ejemplo, si tuvieron entrevistas con un intendente o con un director provincial, ¿sí? Bueno, todas esas cuestiones es importante también incluirlas en la sección de agradecimientos. Eh, y las referencias. Luego de la sección de agradecimientos viene la sección de referencias, en el cual vamos a poner qué artículos o qué recursos hemos utilizado. ¿Sí? Siempre hay que incluir referencias. Eh, Todos vamos a ser revisados por un comité de evaluadores que están trabajando en distintas universidades y colaborando justamente en esa revisión. Ahora bien, eh, es importante que todos los libros, los artículos de revistas o las ponencias de otras jornadas de IDERA o de otras jornadas y congresos, escribamos correctamente cada una de esas referencias. De hecho, en la plantilla que ustedes van a poder descargar, al final, ¿sí?, de la plantilla, hay ejemplos de cómo incluir referencias, ¿sí? De cómo referenciar un artículo de revista, ¿sí? De cómo referenciar un informe, un capítulo de un libro editado, ¿sí? Un artículo disponible en Internet o de un acta de congreso, que en inglés se denominan proceeding, o de un libro. Siempre es muy importante incluir los autores del libro. Luego de los autores, siempre ponemos apellido, coma, la inicial de cada uno de sus nombres. En este caso tiene un solo autor, Goldman D. Luego de los autores ponemos entre paréntesis el año, luego el título del libro y finalmente, después del título del libro, la ciudad donde se editó el libro, la editora, ¿sí? Cada vez que incluyan una referencia, tengan mucha atención o presten mucha atención en cada una de las partes que hay que incluir en esa referencia. Y hay que hacerlo en forma completa porque, de hecho, los revisores de su artículo se dan cuenta muchas veces, si las referencias están completas, es porque ustedes han trabajado en ese artículo. Y también para IDERA es muy importante hacer una buena referencia de esa documentación empleada porque permite darle más consistencia al libro digital, ¿sí? Y también las personas que colaboramos en la edición del libro, a veces tenemos una tarea adicional cuando esas referencias no están escritas en forma completa. Imagínense que si hay 20 ponencias y de cada ponencia tenemos 10 referencias, tenemos alrededor de 200 referencias que revisar. Bueno, esas referencias, cómo definirlas, están en la plantilla, como les decía, y dentro del artículo tienen que ser referenciadas, ¿sí? ¿Cuándo hacemos referencia a un libro o a una ponencia? Cuando hay algo que enunciamos que en realidad es muy contundente. Por ejemplo, si expresamos en una oración, bueno, las IDE son un instrumento esencial en el desarrollo de políticas públicas. Si decimos o escribimos una oración de tal estilo, deberíamos poder hacer referencia a algunos artículos que, que hayan desarrollado la problemática que vincula IDE con políticas públicas, ¿sí? Porque si decimos que las IDE son un elemento esencial para la implementación de políticas públicas, tendríamos que argumentar, haciendo referencia a distintos artículos, de que eso es cierto, ¿sí? Y las citas, cada vez que hacemos una referencia, se escriben entre paréntesis, escribiendo el nombre del organismo, coma, el año de la publicación de esa referencia, o otro ejemplo, acá tenemos una publicación que hace referencia a una ponencia que tiene dos autores, Bernabé Poveda y López Vázquez, ¿sí?
Ahora, si la ponencia a la cual hago referencia tiene 10 autores, no voy a escribir los 10 autores. Voy a escribir el nombre del primero, en este caso Pitt, y voy a escribir en latín et.al, que quiere decir y otros autores. Es la forma, el formato estándar en publicaciones internacionales para decir que ese artículo o esa ponencia fue escrita por Pitt y otros autores en el año 2002. El último tip que les aconsejo tiene que ver con siempre hay que mantener una coherencia interna en el documento, ¿sí? Cuando uno lo lee, tiene que ser fácil de leer porque hay un hilo conductor. Las ideas son expresadas una tras otra, ¿sí? También es importante trabajar en conjunto con otros autores, trabajar en conjunto entre dos, por ejemplo, en la redacción de unos párrafos y otros dos redactan otros y luego se los intercambian. Es decir, hacer un trabajo colaborativo siempre es importante. Por ejemplo, manejar la ponencia en un Google Doc, ¿sí? Y trabajar en conjunto en su sesión, de tal forma de que todos estén convencidos de que lo que se expresa en cada párrafo es lo que ustedes quieren transmitir. Y hay que escribirlo de a poco. Es decir, no podemos ocuparnos en un día para escribir la ponencia. Tenemos que ir escribiéndola de a poco. Un día nos dedicamos a las referencias, otro día al resumen, otro día a la introducción, otro día al cuerpo de la ponencia. Revisar los tiempos verbales y revisar las referencias también es otra cuestión muy importante. Y bueno, en este caso yo utilicé, estas son las referencias de algunos artículos que justamente explican cómo escribir artículos o cómo escribir ponencias. Esas son las referencias de mi presentación. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es, yo le va a continuar Nicolás Caloni describiendo el tema de, de pósters, ¿sí? El póster, recuerden que tiene también un título, autores, afiliación y resumen. Es decir, que lo que vimos acá sirven para el resumen también del póster. Pero hay otras consideraciones acerca del póster que él va a presentar. Y al finalizar vamos a hacer las preguntas. Gracias, Luis. Bueno, buenos días a todos y a todas. Muchas gracias por estar ahí presente. Estamos con Luis llevando adelante esta iniciativa con la voluntad de que se puedan sumar a estas jornadas de IDERA. Y bueno, en ese sentido, acercarles estas herramientas, estos tips, más que nada para, bueno, animarles a que puedan hacer una presentación en Córdoba este año, que va a ser presencial y que estamos todos muy contentos de poder retomar de estas actividades bueno, que son así mucho más enriquecedoras que las modalidades virtuales. Así que bueno, estamos en este camino en este sentido. Como les decía Luis, la idea mía es compartirles una breve presentación acerca de las características principales de lo que refiere al diseño de un póster, ¿bien? Para que ustedes puedan tener este material. Creo que estaban preguntando por el chat si este material iba a estar disponible y sí, efectivamente lo vamos a dejar después disponible para que lo puedan tomar y descargar, del mismo modo que la conversación esta que estamos teniendo, este taller está siendo grabado y luego va a ser subido a las plataformas para que ustedes puedan acceder y también lo puedan compartir con otros colegas que puedan estar interesados. Voy a compartir pantalla para que puedan observar en todo caso esta presentación. Como les decía, el póster académico barra un poco científico, si se quiere. Vamos a ir viendo una presentación breve. No quiero llevarles mucho tiempo para que nos queden tiempos para preguntas y dudas. Así que vamos a ir analizando entonces esta presentación. Como les digo, las principales características que tienen los pósters, ¿sí?, es que se trata de una presentación visual, ¿sí?, alternativa muchas veces a la comunicación oral que puede estar planteada en la entrega de short paper o de trabajos, como bien presentaba Luis.
En ese sentido, siempre decimos que no debe considerarse una presentación de menor calidad o inferior, ¿no? Sino que en realidad lo que nos permite el póster es, bueno, transferir a través de otros elementos, no solo del texto, sino de imágenes, cuadros, gráficos y demás, la información acerca de nuestro trabajo, ¿sí? Decimos también que permite un intercambio directo, un poco más relajado con el autor, que puede estar ahí presente y a diferencia de lo que puede ser obviamente una presentación oral. Al mismo tiempo, bueno, tenemos todos los recursos, ¿sí? que tengamos a mano de aspectos de diseño y de, bueno, y de empaquetización de lo que es el formato, como para que esa presentación pueda ser agradable y atractiva, es decir, que llame la atención a quien está presente en esa sala o en esos sectores que se denominan generalmente, ¿no?, como el espacio para la presentación de los pósters. Como decimos, también hay como dos contenidos fundamentales de los pósteres, esto que hacía referencia también Luis, es decir, el contenido textual, el texto que yo voy a utilizar para el diseño de ese póster, proviene sin duda de ese resumen de mi trabajo, ¿sí? Entonces, lo que voy a tratar es de adaptar ese resumen, ¿sí? Tomar esas definiciones que voy planteando en el resumen, esas ideas principales, metodologías, objetivos que tiene mi trabajo, y trasladar esos textos al póster. Y en lo que es también el diseño de ese póster, obviamente que el aspecto visual es el de mayor relevancia, si se quiere. Es decir, acá tengo que tener a mano recursos que voy a utilizar claramente: fotografías, tablas, gráficos, mapas, esquemas metodológicos que quiero mostrar. Por lo general se dice que la utilización de estos espacios visuales ocupan entre un 50 y un 70% de la información que existe o que se va a visualizar en el póster. Algunas formas de presentación de lo que son las más convencionales, obviamente, tenemos la presentación vertical, ¿sí? Es decir, la hoja en sentido vertical, y la posición en sentido horizontal, ¿sí? Donde vemos ya ahí una pequeña, o una primera, mejor dicho, estructura de lo que se denominan los póster y cómo se orientan, ¿sí? Otro de los criterios, si se quiere, principales al momento de pensar en este diseño de los póster, tiene que ver en el método de lectura, cómo una persona se para frente al póster y va a hacer esa lectura. Me va a resultar a mí más facilitador al momento de la realización. Es decir, pensar que esa lectura se va a dar desde la parte superior del póster, ¿sí?, teniendo en cuenta el título. Estas recomendaciones que hacía Luis con respecto al título también se transfieren al título del póster, es decir, tratar de hacer un título que sea simple, sencillo, de fácil lectura. Es muy enriquecedor en ese sentido esos títulos que también nos preguntan o nos indagan, ¿sí?, acerca de la temática que vamos a presentar, para interesar al lector acerca del contenido del póster, que no solo se quede con la lectura del título, sino que baje con su atención sobre el contenido del póster. Bueno, y en este sentido ahí tenemos, por ejemplo, algunos cuadros principales, ¿no?, donde podemos identificar la introducción, las hipótesis, los métodos, los resultados, ¿sí?, y las conclusiones. Como podemos ver ahí en esta gráfica, ese sentido de lectura, como les decía, de la parte superior hacia la derecha, luego bajar, ¿sí?, de modo cruzado nuevamente hacia el inicio del póster, hacia el sector izquierdo, para finalizar en el sector derecho de la pantalla. ¿Qué es lo que hacemos mención en este sentido? Bueno, por ejemplo, mencionar estos cuadros principales, localizarlos bien, diseñarlos de modo tal que sean orientativos a los momentos que estamos mostrando. A estas definiciones también uno le podría incorporar un número, ¿no? Es decir, poner 1, punto introducción, 2, punto. Eso también ordena la lectura del póster, ¿sí? Hay algunos requisitos, ustedes también van a poder acceder desde el documento que les compartió al principio
Luis acerca de las características de los póster. Por lo general, estas son las medidas más frecuentes con las cuales uno se puede encontrar y en líneas generales, como les decía anteriormente, algunas de las informaciones principales, si se quiere, que deben estar presentes dentro de los póster, ¿sí? Entendidas como secciones o partes principales de estos póster. Bien, el encabezado en la parte principal hace referencia al título, a los autores de este póster, a qué institución, grupo académico o de trabajo pertenecen, las direcciones de referencia para poder tomar contacto y demás. Después, en el sector introductorio, ¿sí? Los antecedentes, algún marco teórico, la hipótesis, los objetivos del trabajo y aquellas definiciones conceptuales que son centrales en este trabajo y en este póster. Alguna explicación acerca de los aspectos metodológicos, qué metodologías se utilizaron, qué materiales, datos, información, la estructura o diseño del estudio y finalmente los dos aspectos que concluyen, donde podemos mostrar los resultados que se obtuvieron a través de la investigación, a través de mapas, de datos, bueno, de figuras, gráficos y las conclusiones, que es la importancia obviamente de lo que se aporta con este póster y con este trabajo, ¿sí? Opcionalmente también podemos incorporar agradecimientos, la bibliografía, ¿sí? Y demás que uno pueda considerar pertinente en el diseño del póster. Como les decía al principio, tenemos estas dos opciones, ¿sí? De orientación, un modelo de diseño vertical y un modelo también de diseño horizontal. Estos son ejemplos, como les digo, uno puede ir jugando con los tamaños que ocupan cada uno de ellos, cómo se orientan, ¿sí? Cómo puedo yo aprovechar en función, por ejemplo, de las características que tienen mis mapas, mis datos, si me resulta más aprovechable el espacio horizontal o vertical. Eso queda más a título de quien está haciendo el diseño y puede, bueno, administrar estos espacios dentro del diseño del póster. Algunos tips también en este sentido con respecto a, bueno, qué considerar dentro de el texto, ¿sí? El tiempo de lectura, ¿sí? El tiempo de atención que una persona le puede destinar en este sentido a pararse sobre un póster. Bueno, más o menos uno estipula que no va a estar más de 10 minutos, ¿sí? Parado frente al póster haciendo una interpretación. Entonces tenemos que ser bien claros con estas recomendaciones, si se quiere, ¿no? Si no están buenos aquellos póster que tienen muchísimo texto, es decir, la idea del póster no es replicar exactamente todo lo que dice el trabajo, ni todo lo que dice el resumen, todo lo contrario, es decir, el póster tiene que ser un elemento que sea agradable a la vista, que me llame a ver imágenes, mapas, gráficos, datos, y ahí yo tengo que tratar de incorporar estos textos que le auxilien, si se quiere, al lector en la interpretación de este trabajo, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que vamos a tratar de buscar en este sentido? Y bueno, reducir esta cantidad de palabras, ¿sí? Evitar reiteraciones o repeticiones, no poner bloques muy complejos, digo, de cantidad de párrafos, ¿sí? Tratar de que el espaciado también del texto sea amigable, ¿sí? Hablamos de una tipografía sencilla y legible, ¿sí? No ahondar en distintos tipos de tipografía, ¿sí? Y en algunos casos sí, por ahí jugar, como decimos ahí, un poco con los tamaños de esa tipografía, por si mi interés es resaltar algo importante en esa producción temática dentro del póster. Bien. Algunos elementos, como decimos, ¿no? Desde lo gráfico, que aporten nuevos datos, es decir, no repetir con un cuadro, con un gráfico, todo lo que vengo diciendo, es decir, utilizar en este sentido la gráfica como un complemento del texto, ¿sí? Como decimos también, el mayor tamaño va a ser de los elementos gráficos, siempre que tenga un propósito, que esté dentro del hilo conductor de este
documento, ¿sí? Entonces, por eso decimos que es un argumento a favor de este concepto central de la figura del póster, ¿bien? Y bueno, algunos también para mencionarles, algunos programas que uno puede utilizar para la realización del póster, cada vez hay más, ¿no? Esto es una simple mención de algunos programas tanto de diseño, de diseño gráfico, como algunos programas elementales o más básicos como pueden ser el Word, el PowerPoint, y también algún esquema de salida de composición cartográfica que se puede utilizar con software de sistemas de información geográfico libres como pueden ser QGIS o GeoBSIG. Estas son algunas recomendaciones de programas de software que pueden utilizar para este diseño. Algunos ejemplos que les traía a colación de esta presentación para que tengan algunas referencias y demás de cómo se estructura, cómo se puede presentar, cómo se pueden diseñar estos pósters de modo vertical, con los títulos, con los gráficos, con datos, con tablas, con textos, ¿sí? Bueno, algunos ejemplos, ¿sí? Que tienen que ver con distintas temáticas, no solamente de las temáticas de mapas, algunos ejemplos con fotografías de fondo, ¿sí? Con tablas de datos, como les decía, con graficaciones, con mapas referidos. En definitiva, algunas cuestiones así generales. Estas son las normas de IDERA para la presentación de los póster, ¿sí? Que como les decía, también lo tienen ustedes referido en el documento y en el link de enlace desde la página. Bien, algunos ejemplos también nuevamente que les voy a dejar acá, donde pueden consultar directamente referencias y póster que les puedan ser de utilidad como para trabajar en el diseño particular que ustedes hagan en este sentido. Así que bueno, por mi parte, como les comentaba, la idea es, como les decía, invitarles a que puedan participar de estas jornadas, puedan estar participando, como les decía, tanto con la presentación de algún póster como con la presentación de algún trabajo, del mismo modo que estaba haciendo recién referencia Luis, es decir, de que puedan efectivamente, bueno, formar parte de esta nueva jornada que vamos a llevar adelante en IDERA y que efectivamente esperamos que todos y todas puedan estar presentes y acompañarnos en esta presentación. Sí, va a ser una buena oportunidad para reencontrarnos todos y para poder compartir también en qué estado están, por ejemplo, esos geoservicios que ustedes están publicando o en los cuales están trabajando, cómo construyen esa IDE o cómo están trabajando con los sistemas de información geográfico. Eso es muy importante, ¿no? Y, y bueno, también decirles que el trabajo ustedes lo envían antes de la fecha de envío, que va a ser aproximadamente a mediados de abril. Va a haber una nueva circular seguramente que va a comunicar la extensión justamente de la fecha de presentación de trabajos, y los trabajos son evaluados por un comité evaluador y luego le vamos a decir como respuesta si está aprobado o no. En el caso de estar aprobado, bueno, tanto ponencias como short papers tienen un espacio de 15 a 20 minutos para presentar, y posiblemente, dependiendo de las aulas y del lugar físico que está acondicionando ya Córdoba, posiblemente se puedan destinar unos minutos también a la presentación de los pósters. Pero con seguridad va a haber algún lugar en Córdoba en el cual se publican generalmente los pósters en una sección que tiene mamparas, justamente para que la gente pueda en los cortes, eh, de café, acceder a la sección de la presentación de pósters y bueno, ustedes van a poder estar al lado del póster para responder algunas preguntas. Ahora, si ustedes lo desean, pueden hacer alguna consulta que tengan, tanto a Nicolás como a mí, acerca de algo que quieran preguntar. Pueden activar el micrófono, así no utilizamos el chat y es más interactivo.
Anímense a hacer una pregunta, lo que ustedes deseen preguntar, algo que no haya quedado claro, tal vez alguna duda que tengan acerca de un trabajo que estén preparando. Hola, buen día. Hago una consulta porque me perdí anotando, apuntando. Cuando definías el tamaño del póster, ¿eso también está en la página web como todo, en el link ese? Porque no la alcancé a ver tampoco. Mira, ahora lo vamos a postear Ah, ok, en el chat, porque gracias. justamente creo que no estaba incluido y se lo vamos a postear ahora en el chat, así lo tienen. Permítanme buscarlo. ¿Alguna otra consulta? ¿Algo que quieran consultar? Tengo una consulta más que nada por las ponencias, digamos, que tengan que ver con políticas públicas. Em, los marcos teóricos con los que se van a trabajar, digamos, están más que nada enfocados, digamos, en lo espacial, o se puede hablar más que nada de la implementación de la política usando, em, digamos, servicios espaciales. A ver, ¿me podés volver a repetir la pregunta que no te escuché bien? ¿Cómo se llama esto? Más que nada si se puede presentar ponencias orientadas a la, ¿cómo se llama esto? Disculpa, a la implementación de la política pública de utilización de estos servicios, o van más que nada a la parte técnica de la implementación de los servicios de la política pública. Eh, digamos, en una implementación de una política pública en el cual hayas hecho uso de información geoespacial, utilizando geoservicios o utilizando datos abiertos de carácter geoespacial, son bienvenidas, por supuesto, ¿sí? De hecho, mira, en el libro de las jornadas de IDERA de Mendoza, publicamos con Mabel Álvarez, que era la anterior coordinadora de Academia y Ciencia, un artículo sobre políticas públicas. El año pasado incluso se dio en unas jornadas organizadas por Flaxo, en el cual estuve la oportunidad de asistir. Fueron unas jornadas que en una sección organizó la Universidad Nacional Patagonia San Juan Bosco. Eh, bueno, también se habló sobre políticas públicas. El tema de política pública es muy importante porque en realidad es llevar adelante generalmente una política de Estado entre un grupo de organismos. Vos podés hacer referencia y podés utilizar bibliografía acerca de la implementación de políticas públicas en forma general, pero siempre es importante que vos conectes el tema de política pública con IDE y con SIG, ¿sí? ¿Por qué las IDE son útiles en la implementación de las políticas públicas? ¿Sí? ¿Y cómo es útil la IDE? ¿Para qué se utilizó? ¿Sí? Porque ese resultado de la política no se puede lograr de correcta manera sin la utilización de IDE. Esa es la idea que vos tenés que transmitir. ¿Va por ahí Bien, tu pregunta? perfecto. Sí, sí, muchísimas gracias. Bien. Ahí hay una pregunta de Luis, Leandro una que dice, consulta en el chat, sí, exactamente. sí, dice, yo estoy en un trabajo de investigación en desarrollo. Tengo algunos resultados básicos. ¿Me conviene presentar un short paper? Sí. Si vos estás en una investigación en desarrollo, está bueno que presentes o un póster como mínimo o un short paper. Eh, Siempre la investigación puede ser muy amplia, entonces podemos estar presentando en estas jornadas el trabajo que se ha comenzado a desarrollar. Son bienvenidas las presentaciones de los estudiantes. ¿Por qué? Porque la comunidad IDERA se va renovando y bueno, tenemos que hacer participar a todas aquellas personas que están involucrándose recién en el tema de geoservicios.
Y si hay alumnos que están investigando temas relacionados con IDE, son bienvenidos para presentar sobre qué están investigando, qué resultados han alcanzado hasta ahora. Así que tu pregunta nos viene al pelo con Nicolás porque hace unos años atrás incluso, organizamos unas jornadas de academia en la cual participaron muchos investigadores y alumnos y bueno, presentaron cosas muy interesantes. Buenos días, ¿cómo les va? Mi nombre es Helios. ¿Alguna otra consulta? ¿Alguien que quiera activar el micrófono? Recuerden que y bueno, te escuchamos. Buen día, ¿cómo le va? ¿Qué tal, Luis? Mi nombre es Helios. Yo estoy en la Dirección de Epidemiología de la Municipalidad de Córdoba. ¿Me escuchan bien? Sí, te escuchamos muy bien. Justo viene esa consulta que le hicieron anteriormente, porque nosotros tenemos posibilidades de presentar un trabajo en proceso y de presentar también un trabajo ya que tuvimos en una emergencia sanitaria, que fue un trabajo en territorio. Entonces tenemos dos tipos de trabajos y lo que estábamos evaluando es justamente si la ponencia, el short paper o el póster. Por lo que dijeron anteriormente, lo que es en proceso, lo que es en investigación, conviene un póster o short paper. Y por ahí en una ponencia, sí, el trabajo ya realizado y que se vea visualmente, ¿no? O sea, y explicado en esos 15 a 20 minutos. Sería lo más conveniente. Sí, Nico, ¿querés contestarle? Sí, sí, por supuesto, creo que estamos justamente ante la búsqueda con este taller y con estas iniciativas de que se puedan integrar este tipo de trabajos, que estén en proceso, que hayan tenido algunos resultados. Sí, sí, Helios, te invitamos a que hagas ese aporte, digo, esa presentación. Me parece que es sumamente interesante todo lo que se ha venido trabajando bueno, con la temática que mencionaste y con otras temáticas también, y que creemos que IDERA es un espacio federal para que se puedan conocer las distintas instituciones y, bueno, y personas que están dentro de las mismas, que están generando esta información, estos datos y estos trabajos que son muy valorables. Sí, yo te recomiendo también apostar, o sea, tratar de aplicar todas las energías en un short paper y hacer lo más detallado posible ese trabajo. Si llegás a una ponencia, bienvenido es. ¿Por qué? Porque las jornadas van a ser en Córdoba. Entonces vas a tener la oportunidad de que en el espacio de ponencias y short papers puedas presentar también tu trabajo. Y siempre es bueno en las jornadas que se organizan en la ciudad correspondiente, en este caso en Córdoba, que vos puedas difundir, que va a haber muchos cordobeses que van a participar justamente de esas jornadas, que puedas mostrar cómo estás utilizando el SIG o las IDE en el tema epidemiológico o de salud. Y también que puedas leer, porque hay varios artículos en los libros digitales que tienen que ver con el tema de salud. Capaz que encontrás alguna ponencia similar que te da idea de cómo redactarla. Perfecto, los comprendí los dos. Muchas gracias. Y sí, dentro de los temas que tenemos para trabajar, vimos todos los ejes temáticos que tenía IDERA para presentar y bueno, dentro del ámbito de salud también traemos otros temas referidos a la gestión de riesgos sanitarios, a lo que dice ODS respecto a los objetivos finales del 2015 a 2030 y bueno, tenemos trabajos en proceso y tenemos trabajos ya realizados en una emergencia sanitaria dentro del ámbito de salud con la vista epidemiológica, ¿sí? Buenísimo. Está bárbaro, está claro, y me voy a meter a ver con mis compañeros el tema de los otros ejemplos que están escritos, ¿no? En las publicaciones. Buenísimo. Lo bueno que dijeron que tenemos una extensión, va a haber una extensión para la presentación, ¿es así?
Sí, va a ser hasta mediados de abril. Si en algún momento ustedes no llegan y les falta unos días más, bueno, nos lo hacen saber y bueno, le podemos dar unos días más, no hay problema. Y justamente Gabriela consultaba Buenísimo. por dónde se podían consultar y evacuar dudas en el chat. Sí, ahí Nicolás escribió justamente el tamaño, sí. Bárbaro, porque yo lo tenía en un email, justamente lo vamos a difundir en la nueva circular que se transmite por IDERA. Es el tamaño estándar generalmente. ¿Alguna consulta que quieran hacer? Ahí también les puse para que puedan consultar el link que usaste recién, en realidad al principio, Luis, donde están los libros. Eso también es interesante para que puedan acceder, porque pueden tomar algún trabajo de referencia, alguna ponencia y demás, y les puede ser de utilidad ver algunos ejemplos. Acá tengo justamente, sí, creo que son las mismas medidas que vos pasaste, las que le había pasado a IDERA. 1,20 de alto y 80 centímetros de ancho. Y ustedes tienen que enviar el póster en formato digital y luego lo tienen que llevar impreso a las jornadas. ¿Alguna otra consulta que ustedes tengan? Activen el micrófono y nos preguntan. No tengan miedo, que es un espacio para compartir. ¿No hay más preguntas? Bueno, tienen nuestros correos. Acá le vamos a escribir con Nicolás nuestros correos. Así ustedes pueden contactarse con nosotros si es que tienen alguna duda o alguna consulta que quieran hacer en forma privada, digamos. Podemos colaborar con ustedes. En nuestro grupo participan muchos académicos, docentes, y bueno, podemos contestar en conjunto. A ver, dice, los pósters, mismo formato, tipo y tamaño de tipografía que los papers. Como dijo Nicolás, en el póster ustedes pueden emplear diferentes tamaños de letra y de hecho van a tener que aumentar el tamaño porque los títulos tienen que ser más visibles. Es todo una presentación visual, como él describió. Así que el formato ahí del póster, en el sentido de tamaños de letra y tipo de letra, es libre. Lo que es, eh, digamos, hay que respetar el formato en el caso de que hay que acompañar ese póster después con una página, digamos, un Word, que tenga el resumen y que tenga el título, los autores, la afiliación, el resumen y las palabras claves. Eso lo van a tener que enviar en un Word, ¿sí? Eso sí tiene un formato que hay que respetar, tipo y tamaño de letra. Pero el póster en sí, ustedes eligen el tipo y tamaño de letra que ustedes deseen para que quede lo más visualmente presentable, digamos. Y atractivo, ¿no? Bueno, los invitamos entonces a las jornadas por última vez. No duden en presentarse. Es un espacio en el cual nos vamos a encontrar, reencontrar. Van a ver muchas presentaciones seguramente, muchas de Córdoba también y de todo el país. Y bueno, difundan esas experiencias que están logrando en sus organismos. Es importante compartirlas porque las problemáticas que ustedes abordan seguramente las están abordando también otros y en la difusión aprendemos entre todos. IDERA ya lleva 17 años organizando jornadas y bueno, tenemos que desarrollar esa capacidad nueva de poder producir cartografía en formatos digitales, entre todos. Bueno, si no hay más preguntas, vamos a dejar acá el taller.
Bárbaro. Bueno, nos vemos entonces. Bueno, Muchas gracias un por saludo grande a participar. todos y a todas. Gracias por participar. Chao, Adiós. Luis. Un abrazo grande. Nos vemos, Nicolás. Gracias a la gente de IDERA también por el soporte. Gracias. Nos vemos, Nicolás, buen día.